Raquel Gómez siempre ha tenido la necesidad de comprender. Esa inquietud constante por entender quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos, con una atención especial a los vínculos personales, sociales y culturales que nos atraviesan. Es psicóloga de intervención clínica en trastornos mentales y psicología de la salud, así como perinatal, especializada en dibujo infantil, BRMT y Mind Moves. También se ha formado en análisis relacional y transaccional, así como en terapia dialéctico-conductual, de aceptación y compromiso, de sistemas, escritura y narrativa. A lo largo de los años ha tenido la fortuna de formarse con diversos referentes como Ivone Olza, el Dr. Niels Bergman, Frédéric Le Boyer o Michael Odent, quienes la acompañaron durante su proceso formativo, el cual estuvo estrechamente ligado a la psicología perinatal. Con el tiempo, este fue desplazándose de una manera natural hacia la memoria transgeneracional y los sistemas familiares, el acompañamiento en la soledad y el duelo y las ausencias, un territorio en el que ya lleva un largo recorrido. Durante 4 años estuvo en el Hospital Gregorio Marañón acompañando a personas en sus etapas finales. Como parte de una inquietud constante por seguir ampliando su mirada, se formó también en otras disciplinas como la acupuntura durante 7 años en la Escuela Tian con Santiago Molina. En el plano personal, si le preguntas, son cosas muy sencillas las que le sostienen. Le encanta cocinar, siempre quiere leer. Aspira a ir al teatro o al cine al menos 3 veces por semana. La música está muy presente en su vida, especialmente el jazz, y disfruta compartiendo con sus personas aquello que le apasiona. Se considera una amiga fiel y siente un gran amor por los animales, la fotografía y las plantas. El cantante favorito es Van Morrison, una de sus películas El Club de los Poetas Muertos, y el libro que más le gusta, Mente Salvaje. En el ámbito gastronómico, escoge el arroz en casi todas sus modalidades. Y si quieres encontrarla en alguna parte, donde más suele estar, afirma, es en las nubes, soñando. Su viaje es Japón, aunque uno de los más impactantes e inolvidables de su vida fue la reserva con los Sioux. Adora Madrid y muchos de sus rincones. Uno de los más importantes para ella, el Retiro, ese parque que la vio crecer. Le duele profundamente ver sufrir a los niños y a los ancianos. Y aunque no lo parezca, le da mucha vergüenza grabar podcast. Bueno, pues lo primero, darte la bienvenida aquí a SMC y te voy a pedir que te presentes. Bueno, nunca sé cómo hacer esto, pero bueno, básicamente yo soy psicóloga. Llevo mucho tiempo trabajando y ayudando a las personas en torno a la memoria transgeneracional, al duelo y a la soledad subjetiva. Y luego pues tengo una mirada amplia en el sentido de que y una mirada sistémica, tengo en cuenta al individuo como tal, su contexto familiar, su contexto social y su contexto cultural. Y bueno, trabajo con la recapitulación, que ahí hacemos una revisión exhaustiva de memoria biográfica, de memoria autobiográfica, trabajo con narrativa y con escritura terapéutica y con terapia transaccional y de sistemas. Esta soy yo. Fenomenal. Hoy venimos a hablar de soledad, entonces bueno, tenemos que empezar dejando claro qué significa, ¿no? ¿Qué es el concepto soledad? ¿Y ha cambiado a lo largo del tiempo de la historia? Sí, mira, soledad para mí, o sea, no voy a dar la definición como tal, sino un poco, es un dolor social, ¿no? Y como todo dolor social, bueno, pues nos está indicando pues que hay algo vital, o bien que está fallando, o bien que está faltando, ¿no? Y además es un dolor que ya va atravesando todas las edades, que antes estaba como más focalizado en la gente mayor, pero bueno, ya se ha visto que en pequeñitos de 6-7 años, el otro día yo leía un artículo, hay 2-3 niños por clase de primaria en los cuales ya pueden verbalizar a su manera que se sienten solos, en el sentido de no juego con nadie en el patio, no me invitan a cumpleaños tampoco y no tengo amigos, ¿no? Entonces, bueno, pasaríamos con el impacto que esto tiene, ¿no? En su vida y en cómo va a ver luego a la sociedad desde ahí, ¿no? Y luego pasaríamos por los jóvenes, por los adultos, por las personas mayores, ¿no? Y yo creo que un poco lo más impactante es que hay soledad aunque estemos rodeados, ¿no? Esto ya no nos quita ese espacio de soledad. Claro, que yo creo que eso es algo que se dice mucho, que impacta a veces mucho también a la gente o que genera mucha confusión, ¿no? Porque ¿cómo puedo sentirme solo si tengo a gente a mi alrededor? Porque ahora decías este ejemplo de los niños,
que entiendo que ahí se entiende bien, ¿no? O sea, obviamente, si no te invitan a cumpleaños, si no juegas con nadie en el patio, ¿cómo no vas a sentir soledad, no? Claro. Pero estos casos en los que sí que tienes amigos, sí que tienes familia, sí que tienes, no sé, un tejido social, por así decirlo, que te arropa y te sientes solo, creo que eso muchas veces genera, lo primero, mucha confusión, pero también mucho machaque, ¿no? De decir, es que esto yo no podría sentir esto, ¿no? No debería de sentir esto, no sé tú eso cómo ves. Claro, yo creo que lo primero y más importante es entender cómo de repente la soledad se ha instalado en nuestra época, ¿no? Yeah. Y desde ahí sí que podemos mirar que hay diferentes tipos de soledad, ¿no? Porque cuando uno habla de soledad, pues se piensa que es un sentimiento que para todo el mundo es el mismo, ¿no? Y no, pues cada cultura y cada época le ha dado un significado diferente, un valor y un precio a la palabra soledad, ¿no? Entonces, se me ocurre, ¿no? Que en la antigüedad, por ejemplo, el estar solo no era lo mismo que no pertenecer a un grupo, ¿no? Era estar lejos de la tribu, de tu comunidad, ¿no? Estar expulsado, estar marginado, y esto conllevaba consecuencias muy graves. ¿Por qué? Pues porque no tenías acceso al fuego, no tenías acceso a la caza, no tenías acceso a esa protección comunitaria, ¿no? Entonces, bueno, básicamente era como una sentencia de muerte, porque allí nadie sobrevivía solo. Y significaba literalmente perder la pertenencia que te mantenía con vida, ¿no? Cuando luego vamos un poquito avanzando y nos vamos a la Edad Media, ya vamos viendo que esto va cambiando, ¿no? Y que aquí adquiere más un significado espiritual, ¿no? Está como mucho más vinculada con el retiro espiritual, con esa comunión, pues con algo que es mucho más grande que nosotros, con algo con lo que nos podemos comunicar, ya sea un Dios, la Madre Tierra. Por lo tanto, es estar solo sin llegar a estarlo, ¿no? Porque es algo muy superior, ¿no? Entonces, bueno, aquí el significado es completamente espiritual. Y perdona que te corte, además parece como con una connotación positiva, ¿no? O sea, pasamos de una soledad que te suponía morirte, ¿no? Porque es lo que dices, porque no tienes acceso a todos esos recursos, a una soledad bonita, por así decirlo, o buscada incluso, o positiva, o no sé. Reveladora, ¿no? Reveladora. Claro, o sea, ahí seguía implícito en la sociedad la comunidad. O sea, tú seguías perteneciendo a una comunidad, pero podías aislarte a buscar esta soledad, ¿no? Y esto era efectivamente maravilloso, sobre todo porque la gente no se sentía sola de esta manera, ¿no? Claro. Entonces, claro, esto va cambiando, porque como la vida va cambiando, pues vamos pasando ya a la Edad Media, por ejemplo, ¿no? No, a la modernidad, en la que aquí, pues, ¿qué va pasando? Está más claro que se vincula a la reflexión, al pensamiento, a la creatividad, ¿no? Vuelve otra vez a cambiar, pero seguimos siendo partícipes de una comunidad, ¿no? Entonces aquí, bueno, no lo sé, filósofos modernos, los artistas, ¿no? Pues ¿qué encuentran? Aquí encuentran un espacio pues para la inspiración, un poco para esa libertad interior, ¿no? Pero la comunidad sigue perteneciendo, o sea, tú te sientes que sigues perteneciendo a un equipo, ¿no? A un grupo de humanos, ¿no? Ya vamos avanzando, ya finales del siglo XIX, principios del siglo XX, esto empieza a cambiar, ¿no? Porque llega la industrialización, las personas se concentran en las ciudades y ¿qué va pasando? Bueno, pues que aquí se va perdiendo el sentido de comunidad y poquito a poco se va generando un sentido de soledad que es más íntimo y más individual. Aquí, ¿qué pasa? Que ya la pertenencia no te garantiza, o sea, estar rodeado no te garantiza una pertenencia, ¿no? Y aquí ya es el primer cambio. Aquí ya la comunidad va quedando hacia un lado, ¿no? Entonces, cuando ya seguimos avanzando, finales del siglo XIX, finales del siglo XX, siglo XXI, pues aquí ¿qué se premia? Pues la autosuficiencia, el rendimiento, tenemos que ser fuertes, tenemos que ser productivos, ¿no? La vulnerabilidad no está bien vista, por lo tanto, la recogemos, nos la quedamos dentro, es signo de debilidad. Y aquí llega el problema, porque entonces vemos y sentimos que esto es un fallo personal. Claro. O sea, la gente te mira como si estuvieras fallando en algo y lo peor de todo es que tú sientes que estás fallando en algo a la sociedad, ¿no? Entonces, hemos pasado de esta comunidad a la sociedad, ¿no?
Y además que eso explica bien esto que te preguntaba, ¿no? Desde ese sentimiento de culpa por sentirnos solos aún estar rodeados de gente, al haberlo interiorizado como algo individual y habernos olvidado que tiene que ver, como dices, ¿no? Con algo social, ¿no? Claro, eso es, porque yo creo que sería mucho mejor, bueno, lo primero es que, claro, tenemos una soledad culturalmente inducida, ¿no? Sí. Que al final estas estructuras sociales, ¿qué hacen? Pues han cambiado nuestra manera de vivir y nuestra manera de vincularnos. Por lo tanto, cada día nos vinculamos de una manera diferente, ¿no? El problema llega en que, claro, nosotros no podemos, necesitamos a el otro para vivir, ¿no? Necesitamos ser reconocidos y la soledad subjetiva se genera cuando no hay un reconocimiento mutuo, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que quizá deberíamos pasar del tú puedes a el nos sostenemos entre varios, o pasar de esta soledad, ¿no? O esta cultura del rendimiento a esta cultura de la hospitalidad, ¿no? O también pasar de esta independencia a esta interdependencia, ¿no? En la cual no eres tú, no soy yo, sino somos nosotros y de alguna manera nos sostenemos en grupo, ¿no? Esto siempre viene entendido, porque cuando a veces lo digo me dicen esto no está bien, si no es una dependencia emocional, disfuncional, ¿no? Es pues reconocer un hecho humano, que es que todos nos necesitamos, que somos cerebro social y somos seres sociales, ¿no? Entonces, yo creo que es muy interesante llegar a entender que lo contrario a la soledad no es estar rodeado, sino es el reconocimiento, ¿no? Y que la cultura, pues de alguna manera crea 3 mecanismos sociales que generan soledad, que de alguna manera sería pues esa autosuficiencia normativa, ¿no? Sería pues ese rendimiento como medida de valor y sería también la privatización del dolor, ¿no? Que esta es muy importante, ¿no? Incluso añadiría una cuarta, que es esta caída del capital social, ¿no? Los bares, las bibliotecas, las plazas, ¿no? Se van perdiendo, por lo tanto, pues la soledad empieza a acampar a sus anchas, ¿no? Claro, porque al final lo que te hace conectar con otras personas no es solo que haya gente, sino que tú, como dices, hablas de estos espacios, ¿no? Espacios donde puedas coincidir con gente y de forma habitual, porque claro, si cada día coincides con alguien diferente, pues es que ahí es bastante difícil establecer conexiones, ¿no? Claro, efectivamente. Entonces, pero claro, al final yo creo que es lo que comentamos. Vincular te hace responsable del otro, te hace crear redes, volver un poco, ¿no?, a esta ética del cuidado. Y es que ahora se nos ha ido completamente y no queremos esa vulnerabilidad, queremos pensar que solos podemos. Y encima entiendo que está este gran engaño, ¿no?, para todos los que son más jóvenes de, bueno, tengo etiquetas, ¿no? Me configuro como no sé qué o no sé cuál, entonces ya no estáis solo. O incluso tengo un teléfono que yo si quiero estoy conectado con todo el mundo. Y hemos perdido, pues eso, este concepto un poco de red y de cuidar al otro, que no es de por sí malo, es que como estás diciendo, dependemos. Desde que nacemos el ser humano depende del resto. Claro, totalmente. Aquí vendría, por ejemplo, esta soledad, ¿no? Porque en el fondo la soledad tiene unas tipologías que ya están reconocidas, pero dentro de estas hay muchas formas de soledad, ¿no? Y una sería, por ejemplo, esta soledad emocional, ¿no? Que es que la gente sí que tiene redes, sí que tiene vida social, pero echa de menos sobre todo un contacto íntimo, privado, algo como más exclusivo, ¿no? O varios, 4 o 5 personas con las que poder compartir aquello que para ti es, bueno, pues como que te llega incluso a hacer vulnerable, ¿no? Alguien que no te juzgue, ¿no? Entonces hay mucha gente que te dice, esto se ve en consulta, no sé qué me pasa, o sea, sí que tengo familia, sí que tengo amigos, pero yo siento un vacío emocional, ¿no? Y aquí estaría, por ejemplo, pues este tipo de soledad, es una soledad emocional, ¿no? Y yo creo que entender de diferentes, o sea, saber las diferentes tipologías también nos ayuda mucho, ¿no? Por ejemplo, porque desde ahí, pues, claro, el campo de acción sería muy diferente, ¿no? Luego tendríamos, por ejemplo, pues esta soledad social, que aquí no hay red de apoyo, aquí no hay comunidad, aquí la persona está sola por lo que sea, o bien porque se ha ido haciendo mayor, o bien porque vive en otro país, o bien porque, bueno, ha estado aislada, daría igual, pero esta es una soledad social. Luego pasaríamos también a esta soledad cultural, que para mí es muy importante. De hecho, hace poco vi un caso de estos. Y esta soledad cultural nace de cómo está organizada la vida social. Horarios, trabajo extenuante, precariedad económica, ¿no? Entonces, muchas veces esta sociedad nos invita a hacer cosas o nos empuja a hacer cosas que no queremos,
que no nos apetecen, incluso que van en contra de nuestros valores, ¿no? Y aquí sí que hace poco yo vi un caso que era una soledad cultural de libro, ¿no? Que era pues una persona así como resumiendo mucho, 50 y tantos años ya, llevaba trabajando en un trabajo toda la vida, ascensos pequeñitos, un sueldo muy precario, su mujer también con un sueldo muy precario y la ayuda venía de la madre que tenía una pensión pequeña. Ya. 2 niños porque se quedan embarazados y tienen gemelos y no llegan a final de mes, ¿no? Él te cuenta que yo vivo de alquiler, los alquileres son caros, comemos marca blanca, no llegamos, mi madre nos tiene que ayudar. Y de repente, pues la mamá se empieza a poner mal, es joven, un par de meses, él la tiene que acompañar, tiene que pedir en el trabajo algún favor y la cosa se empieza a complicar hasta que llega el diagnóstico y a la mamá le quedan 2 meses de vida por un cáncer, ¿no? Y esto es una soledad social porque él viene a consulta y te dice, ¿qué hago, no? Yo he pedido en mi trabajo este tiempo para estar con mi madre, me han dicho que máximo son 2 meses y me han dicho que eso es inviable. Ya. Y yo puedo salir unas horas, que puedo llegar más tarde, entrar antes, pero yo tengo que estar aquí, ¿no? Ya. Entonces, claro, aquí hay un dilema moral y ético para la persona en el sentido de, si yo me voy de aquí, me han dicho que me bajan a peón, gano 200 euros menos y no saben si me pueden mantener mi puesto, no puedo mantener a mi familia, no puedo pagar los 9 meses de alquiler, Claro. pero a la contra, yo quiero estar acompañando a mi madre, ¿no? Entonces, bueno, aquí vienen pues estos un poco, estas frases gratuitas de tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, esto es un dilema brutal. Y esto es una soledad cultural, ¿no? Porque lo más lógico hubiera sido, oye, ¿sabes? Vete con tu madre, ¿no? Claro. Como le decía, cada vez que salgo de allí, yo le digo, por favor, no te mueras todavía y espera que yo esté aquí, ¿no? Entonces, y todavía veía como una suerte que la mamá falleció un domingo, ¿no? Ya. Esto es soledad cultural, ¿no? Claro. Y esta es muy importante porque no depende ni de las redes, ni de si nadie te puede ayudar, ¿no? Claro. Entonces, bueno, esto sería otro tipo de soledad. Luego estaría esta soledad que es más familiar o transaccional, que esta nace en el seno de nuestra propia familia. Pues bueno, que entendemos por el cuidado, que entendemos por el compartir, que entendemos por el abrir o el cerrar las puertas al exterior, ¿no? Y aquí pues muchas veces se generan dinámicas heredadas de aislamiento, ¿no? Esto sería otro tipo de soledad. Tendríamos también una soledad ecológica. Aquí hay una palabra que a mí me encanta, aunque duele, que es solastalgia, que es el dolor por la pérdida del vínculo con el entorno, ¿no? ¿Y aquí qué pasa? Bueno, pues aquí hemos cortado el lazo con la comunidad humana, pues con la tierra, con el Homo sapiens, ¿no? Sí. Y de alguna manera, pues bueno, vemos el mundo pues como un lugar de disfrutes y no como un lugar también de responsabilidades y cuidados, ¿no? La persona se siente como bastante desconectada y no tiene responsabilidad afectiva, ¿no? Yeah. Ni con el medio, ni con los demás. Y luego, bueno, tendríamos una soledad más existencial. Esta soledad no tiene tanto que ver con el yo, aunque dicen que hay personas que dicen que sí, pero no, tiene mucho más que ver, está mucho más vinculada a la filosofía, ¿vale? Que es la vida, que es la existencia, pero no que es mi vida ni mi existencia. Sí, que eso es de un preguntas yo, ¿no? grandes estas, Esto ¿no? es, ¿no? Eso es, esto es más como, bueno, de la filosofía. Realmente cuando a mí me llegan yo no los trato, sería más bien de esa meditación profunda, con letras mayúsculas, o de esa espiritualidad genuina, ¿no? Estaría más cerca de todo aquello. Y luego pues tendríamos estas soledades normativas, que son, bueno, en transiciones de la vida, en las que, bueno, pues todos vamos a pasar alguna de ellas o por muchas de ellas, esos 40, 50 años, ¿no? En los que tú haces una revisión de lo que esperabas y de lo que tienes, vas perdiendo amigos o se van yendo fuera, van teniendo familia, ¿no? Otra soledad muy normativa que nos encuentra en la jubilación, ¿no? Porque aquí, bueno, no solo uno pierde un trabajo, uno está perdiendo un rol, una rutina, un reconocimiento, ¿no? Y entonces aquí si no has generado un marco antes de referencia mejor a pues va saliendo esta soledad, ¿no? Entonces esto sería otro tipo de soledad. La viudez en la vejez, por ejemplo, no lo encontramos mucho, ¿no? Que toca rehacerte desde otro lugar y ya eres mayor y ves que no tienes tiempo para mucho más, ¿no?
o la propia vejez en sí, también sería una soledad normativa, ¿no? La cual, bueno, pues vas perdiendo esa red tan importante para ti, ¿no? Y también, bueno, tienes que revisar esa muerte que también va llegando, ¿no? Y entonces esta soledad también, ¿no? Se va generando en este espacio. Claro, al final te escucho, ¿no? Con todos los ejemplos que vas dando y es como inevitable no sentir soledad por algún lado, ¿no? Yo de repente me he sentido solísima en Sí, general. sí, en general, ¿no? Bueno, pero claro, es como muy interesante ver cómo es un paraguas tan general y sobre todo me ha impactado mucho el de la soledad cultural, ¿no? Y me genera frustración y me genera rabia porque además es como una soledad en la que no podemos hacer nada, ¿no? Porque como depende de, o como individuos vamos a decir, ¿no? Como depende de unos movimientos culturales grandes, parece que es muy difícil ir en contra de eso. Fíjate el ejemplo que has dado, ¿no? O sea, es que aunque tú quieras, claro, por otro lado, si necesitas, ¿no?, alimentar a tu familia, son decisiones tan complicadas que antes has dicho algo que me parece muy importante, que es lo de ir en contra de tus valores, que creo que al final es como, no sé si el mayor tipo, pero bueno, me conecta como con un tipo de soledad, de mucho dolor, del abandono de uno mismo, ni siquiera por elección, y lo pongo entre comillas, sino como por obligación, ¿no? Porque al final la vida y las circunstancias te están obligando, te fuerzan a ir como a un lugar que tú no quieres ir y conscientemente sabes que no quieres ir y aún así como que tienes que ir por ahí, ¿no? Entonces, no sé, como un dolor ahí muy grande de soledad y de desamparo, ¿no? Porque claro, ahí entiendo que, bueno, te ves como un poco vendido, ¿no? Entiendo que si el tejido familiar o demás sostiene juntos esas situaciones puede ser más fácil, ¿no? Pero sí, es difícil porque no hay mucho campo de actuación en esos casos, ¿no? Claro, efectivamente. Por esto es bueno, ¿no? Porque a veces además conviven muchas soledades, pero hay en otros casos como este que ahí la parte emocional está cubierta, también tiene a gente, ¿no? Pero efectivamente no se le puede ayudar porque, bueno, las personas que tienen alrededor están en su misma situación, ¿no? Y aquí, pues el campo de acción es corto, ¿no? Sí que siempre ayuda mucho el entender a la persona, el no juzgar y el no dar estos consejos gratuitos, ¿no? Que él venía y decía, bueno, es que hay gente que me dice, no, tú lo que tienes que hacer es tu madre, que luego te vas a arrepentir. Claro. No, tú lo que tienes que hacer es tal. Bueno, desde fuera, ¿no? Claro. Es todo muy fácil, ¿no? Sí. Entonces, casi lo único que uno puede hacer en este sentido es apoyar, escuchar, acompañar y en la medida de lo posible, si uno puede ayudar en algo muy concreto, pues generar esa ayuda, ¿no? Pero es bastante ingrata esta soledad, mucho más que las demás, efectivamente. Sí, porque luego hay otras que entiendo que desde entender un poco ese origen que hablas, o desde la familia, o de cosas que no están siendo cubiertas, o de amistades que se van, cambios de ciclo, parece como que se pueden intentar hacer movimientos o hacer cambios. Claro, eso es, porque si es, por ejemplo, familiar, bueno, pues quizás aprendizajes nuevos, ¿no? Pues si es emocional, pues quizás te estás reclamando pertenencia, ¿no? Y todo eso es revisable y efectivamente estas están muy bien. Yo creo que la soledad existencial y la soledad cultural son las más complejas. Son complejas. En las otras siempre tienes, bueno, un campo de acción para reflexionar y para actuar. Respecto a esta soledad cultural, que yo también me quedé ahí con el ejemplo y recogiendo lo que ha dicho Sofía, ¿hasta qué punto? Porque yo cuando de repente decías lo de la madre, ¿no? Lo de cuidar a la madre, me pregunto, es que ¿cuánto han cambiado igual estos ritos o estos roles, ¿no? De antes, pues la importancia de la madre era mucho más y casi ni te lo planteabas. Yo pienso mucho que yo vengo de un entorno así como de pueblo y de los abuelos, y que era todo, pues lo que hablábamos, un poco comunidad, de obviamente dejas todo y vas a cuidar a tu madre y el vecino te ayuda. Y es que se respetaban esos rituales. Y yo creo que es que esto también ha ido cambiando de manera brutal. Claro, esto es muy interesante porque al final la vida social no es caótica, o sea, tiene un orden, tiene un porqué y tiene un mantenimiento. Cuando entendemos esto, bueno, podemos bajar a la calle desde otro lugar, ¿no? Y esto es muy importante porque hay tres estructuras, ¿no?, que al final generan orden y generan pertenencia, que son estos rituales, que son los ritos de paso y que son los roles, ¿no? Cuando esto lo tenemos claro, a mí me encanta cuando se lo explico a alguien porque va entendiendo, ¿no? Vale. Entonces, a veces se piensa, bueno, un ritual, ¿qué es esto de un ritual? Bueno, estamos constantemente, ¿no?, manejándonos en el ritual cotidiano. Y el ritual es importante porque, bueno, pues que genera un orden en esa vida cotidiana, te dice cómo pertenecer a un grupo,
te dice en qué lugar situarte, te dice qué puedes esperar del otro también, ¿no? Entonces te va enseñando, ¿no? Cómo es esta organización. Por ejemplo, cuando tú ves a alguien, le saludas, pero aquí a lo mejor das 2 besos, en otro sitio das la mano, ¿no? En las comidas, bueno, pues todo el mundo sabe que aquí esperamos, ¿no? Nos sentamos y esperamos, aunque el plato se enfríe. Pero hay en otros lugares que estos rituales son diferentes. Por ejemplo, estuvimos en Japón y yo recuerdo que estábamos con japoneses, trajeron nuestros platos y nos decían, comer, comer. Y nosotros, no, comer de verdad. No, es que aquí, entonces ahí llegaban los platos y la gente se ponía a comer, ¿no? Entonces, el otro día que estaba yo con mi hijo comiendo ramen, me acordé de esto y pensé, fíjate cómo son los rituales, que cuando te dan la carta y pides el ramen y te lo traen, te pone, come primero para que los fideos no se pasen y luego ya charlas, ¿no? ¿No? Y entonces, da igual a quien le llegue primero, ponte a comer, ¿no? Claro. Entonces, estos rituales nos van enseñando todo esto, ¿no? Pero luego están estos rituales cotidianos, ¿no? Que vamos viendo, que parece que son costumbres, pero también te está diciendo quién está dentro, quién está fuera. Cuando tú bajas, por ejemplo, por las mañanas y tomas un café y en el bar hay pues, un grupo de 7, 8 personas que siempre desayunan los mismos, ¿no? Bueno, aquí te están diciendo yo pertenezco, tú no. O quién puede entrar y salir de vez en cuando y quién es el fijo, ¿no? O antes cuando sacaban las sillas a la calle, igual, ¿no? Sí. ¿No? Esto no es costumbre, sino te están diciendo cuál es esta pertenencia, ¿no? Claro. Luego también los rituales generan estatus, aunque sea esporádicamente, ¿no? En el sentido de que, por ejemplo, un cumpleaños es un ritual, es una fiesta, ¿no? Bueno, no es lo mismo el que sopla las velas que el que aplaude, ¿no? De alguna manera estás diciendo al otro, oye, este es tu momento y te reconocemos en el grupo, ¿no? Es para ti este momento. Las graduaciones, por ejemplo, ¿no? Pues la persona ha cambiado de lugar y la comunidad también reconoce este lugar, ¿no? Por lo tanto, es importante. Yo lo sé y el otro también lo sabe, ¿no? Entonces hace una graduación, que es otro ritual, ¿no? Claro. Y luego también, bueno, pues marcan cómo nos podemos relacionar, en el sentido de que cuando tú vas a una comida familiar, pues das un abrazo, ¿qué tal estás? Cuando vas a una comida de trabajo y viene el alto directivo, hombre, pues no te abrazas a él, ¿no? Y dices, ¿cómo te va la vida? Pues das la mano, o en todo caso esperas a ver qué hace él, ¿no? Y en esa cercanía tú te manejas, pero ahí hay unas normas, ¿no? Entonces, claro, entender todo esto ya nos va dando, pues de alguna manera, una medida de que todo esto lo que nos genera es organización y pertenencia. Claro. Pertenencia, que aquí es donde nosotros nos vamos perdiendo, porque esto se va perdiendo, estos rituales los vamos perdiendo y no los vamos sustituyendo por los otros, ¿no? Y luego otra pata muy importante son los ritos de paso, ¿no? Que hacen lo mismo, pues al final te dice que la vida va cambiando de estatus, ¿no? Que tú tenías un lugar y pasas a otro lugar, ¿no? Que está ese antes y que está este después, y también siguen una lógica, aunque nosotros por fuera no la entendamos, pero implícitamente la tenemos clara, ¿no? Has cambiado de etapa, ahora estás en un nuevo lugar, ¿y qué pasa con el grupo? Se tiene que reorganizar, ¿no? Por eso hay muchos, ¿no? Estarían, pues, por ejemplo, los niños, ¿no? Cuando nacen, o bien los bautizas, o si no los quieres bautizar, los presentas a la familia en una comida, ¿no? Eso es un rito de paso, ¿no? O en una merienda a las amigas, bueno, estamos presentando a esta nueva persona que llega aquí a nosotros. Tú no te callas y sales a la calle, ¿no? De alguna manera haces una presentación, ¿no? O ritos de paso, cuando son pequeños hay muchos, pero hay uno que está muy claro, que es la escolarización, ¿no? De alguna manera te dicen, bueno, el niño deja de pertenecer solo a la familia, pasa a ser alumno y por lo tanto tiene derechos y deberes, ¿no? Y entonces la sociedad reconoce que es alumno con todo lo que ello conlleva, ¿no? O en la juventud hay muchos, ¿no? Cuando cumples los 18 años, por lo menos aquí, cuando te sacas el carnet de conducir, ¿no? Claro. El primer trabajo, ¿no? Todo esto te está diciendo, oye, tú ya te presentas a la sociedad desde otro lugar, ¿no? A mí hay uno que me gusta mucho, porque ya no suele existir, que es cuando le daban las llaves, cuando yo era pequeña, y nos daban las llaves de casa, ¿no? Porque eso además se decía, ya tiene las llaves de casa, ¿no? En el sentido de, bueno, ¿qué me estás diciendo con esto? Confiamos en ti, claro, ya no tienes, ¿no? Claro, esto es, ya no entras ni sales con nosotros, pues entráis ahí cuando quieras, puedes ocuparte ya de ti y también del hogar, ¿no? Claro. Y entonces esto era un rito de paso que a mí me encantaba,
que hoy se va perdiendo, ¿no? Porque no se le da importancia, ¿no? Ya. Y en la vejez hay uno que se ha perdido mucho, que a mí me da mucha pena, era la jubilación. Ya. Cuando alguien se jubilaba se le solía hacer una fiesta y se reconocía ese lugar y era como un sabio, ¿no? Daría igual lo que tú estuvieras haciendo, ¿no? Pero de alguna manera se reconocía que, bueno, que esa persona había sido importante, ¿no? Hoy en día, ¿no? Y luego hay un rito de paso muy bonito, que es la muerte, ¿no? Ya no solo el funeral es la despedida, sino que, bueno, se reconoce ese vacío que la persona ha dejado, ¿no? Y de alguna manera se reorganiza otra vez el sistema para apoyar a las personas, ¿no? que siguen adelante, ¿no? Entonces, bueno, si se tienen claros estos ritos de paso, pues la persona no transita sola. Ya. ¿Por qué? Otra vez por lo mismo, la pertenencia. Se me reconoce, ¿no? Sí. Por lo tanto, se me trata de otra manera, ¿no? Claro. Sí, porque son ritos sociales, o sea, que son elementos que están pensados, como has explicado al principio, para organizarnos a nivel del funcionamiento social, que además, bueno, lo has explicado genial, ¿no? Pero damos por hecho esas cosas, creo que muchas veces pues se viven como natural, que oye, es que son cosas naturales, ¿no? Pero se viven como cosas naturales, no se les presta atención, entonces seguramente que por eso tampoco seamos conscientes de lo importantes que son hasta que o no lo tenemos o hay algo que cambia drásticamente, y a mí siempre me gusta y dicen mucho, ¿no? Que viajar te abre mucho la mente porque efectivamente también te das cuenta de tu cultura, te das cuenta de, como tú dices, tus hábitos sociales, cosas que dabas por hecho, creencias, formas de pensar que en otros lugares es diferente y ahí está bien así también, ¿no? Entonces te reta mucho, y estos ejemplos que has puesto de Japón y demás me recordaban a eso, ¿no? Que creo que siempre es interesante poder salir un poco para verlo con perspectiva y darte cuenta de qué cosas son importantes para ti, porque creo que muchas veces llegamos a la soledad sin ni siquiera darnos cuenta de por qué hemos llegado a ella, porque no te dabas cuenta de lo importante que eran estos elementos para ti, ¿no? Claro. Y esta es siempre la cosa que hasta que no lo pierdes no te das cuenta, ¿no? Pero, Eso es. Pero claro, hay un tejido fino detrás de todo, ¿no? Esta construcción social que tiene mucha importancia, como has explicado, con los rituales, y que es importante que cuidemos, ¿no? Cada uno de alguna manera, en la medida en la que sea importante, ¿no? Para cada uno de nosotros también, ¿no? Claro, porque fíjate, ¿no? Cuando tú eres conocedora de esto y sales al mundo, te das cuenta que el mundo tiene un orden, ¿no? De alguna manera, ¿no? Te das cuenta que, por ejemplo, en los roles también hay mucha falta. Yo ya, ¿no? Por ejemplo, yo veo los abuelos, que antes era una figura central, ¿no? En la familia. Claro, era una figura pues que la tenías cerca, incluso podía, cuando eran mayores, vivir en las casas con los hijos, ¿no? Bueno, pues evidentemente por tiempo, por economía o por lo que sea, esto ya no se va dando, ¿no? Entonces, este rol se va perdiendo, porque ellos te transmitían valores, conocimientos, enseñanzas, ¿no? Esto se va apartando, ¿no? O por ejemplo, ¿no? La figura del maestro, ¿no? Yo el otro día pensaba, jolín, no solo te enseñaba, ¿no? El maestro acompañaba antes a la familia, tenía una posición de poder, entre comillas, ¿no? Entonces, hoy en día esto se va perdiendo también, ¿no? Hay una figura para mí que es clave, que sí que se va perdiendo, que es la de los padrinos. Aunque estén ahí, pero ya no es tan importante. Yo recuerdo cuando era pequeña que en mi casa me decían, bueno, si nosotros faltamos, están tus padrinos. Claro. Pertenencia, ¿no? Esto te dejaba como tranquila, diciendo, bueno, hay personas ahí, luego no sé, a veces no pasaba, pero están aquí y yo sé que pertenezco, ¿no? O el médico articulaba también la vida pública de alguna manera, ¿no? Y todo esto, el herrero, el carpintero, ¿no? Eran personas que te daban conocimiento de alguna manera, ¿no? Eran personas que eran importantes, y todo esto se va perdiendo, todos estos roles los vamos perdiendo, ¿no? ¿Y qué va pasando? Bueno, yo lo tengo claro, ¿no? Que ahora vamos cambiando todo esto, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, el médico de mi padre, cuando mi padre falleció, el médico de toda la vida, a la semana fue a casa de mi madre a darle el pésame a mi madre, ¿no?
Y también recuerdo que cuando mi madre ya estaba para fallecer en el hospital, el médico también de mi padre, el que le llevaba de digestivo, no me acuerdo, de pulmón o lo que fuera, estaba en una planta diferente y subió a ver a mi madre al hospital de la Princesa, ¿no? Y ese momento para mi madre fue brutal. Claro. Ha subido el médico de papá a verme a mí, ¿no? Ya. Entonces, imagínate antes cómo era la vida, ¿no? Tú te sentías, ¿no? Tenías sus cosas, pero te sentías que eras visto, ¿no? Y que pertenecías, ¿no? Entonces, claro, hoy en día, ¿qué ha pasado? Burocracia, papeles, turnos, tú vas al centro de salud, está quien toque, ¿no? Y claro, esto se va disolviendo, ¿no? Cada día estamos más lejos los unos de los otros, ¿no? Y al final, pues yo me voy dando cuenta de que estamos pasando de una comunidad a una sociedad. Y entonces cada día somos más anónimos, ¿no? No es que falte gente, lo que están faltando son escenarios que nos junten de alguna manera, ¿no? Esos escenarios que de manera natural tú los encontrabas, ¿no? Y ahora pues todo depende más de una agenda y una decisión personal que de un marco comunitario, ¿no? Entonces, yo pienso que antes la vida estaba mucho más hecha de encuentros, ¿no? Ya. Esto de la gente sacar las sillas a la calle, las puertas abiertas, la crianza era más compartida en el sentido de que los vecinos se ayudaban, ¿no? La gente iba mucho, casi todos los días al mercado y era un lugar de encuentro, por ejemplo, ¿no? Y todo esto se va diluyendo y se va disolviendo, ¿no? Entonces, Bueno, que hasta las gafas son de autopago ahora, o sea, es que estamos perdiendo. Yo lo que me pregunto es eso, vamos sin manual de instrucciones y es un poco, ¿qué viene antes, el huevo o la gallina? Porque lo pensaba con el tema de ritual roles, ¿no? Porque igual un ritual tú ahora vas en el metro, ¿no? Y sobre todo ves a la gente joven que no le da por pensar, rol de persona mayor podría ser mi abuelo, ritual, me levanto y le dejo el asiento. Lo mismo con el maestro, ya no respetamos cuando habla esta persona yo me tengo que callar, o si entra en clase tengo que escuchar lo que dice, y al revés, vemos a padres que es que van a echarle la bronca al maestro. Entonces es eso, como que lo estoy viendo todo circular de falta de ritual, falta de rol, y todo se va retroalimentando, ¿no? Claro, además tenemos que tener en cuenta que los roles nos otorgan también beneficios, o sea, tenemos para con ellos obligaciones, pero también tenemos beneficios y que siempre son asimétricos y eso está muy bien. Y hoy en día esto va costando mucho, ¿no? Porque hay alguien que me enseña, que me cuida, que me da y yo recibo y camino de la mano del otro y mañana seré yo, ¿no? Entonces, esto se va perdiendo, esto se ve mucho en las familias, con la crianza de los niños, ¿no? Que ahora en muchas familias es muy simétrica y claro, un niño no necesita un igual, un niño necesita alguien que le acompañe, una referencia, ¿no? ¿Y qué va pasando en estas situaciones? Pues llega el caos, porque esto tiene una organización y el sistema se desordena, porque nadie sabe el lugar que ocupa. Claro. Y entonces esto se ve clarísimo en estos ejemplos del día a día, cómo todo esto se va perdiendo, o cómo educamos a nuestros pequeños. Si sabemos cuán importante es este ritual, por ejemplo, de la graduación, cuando hoy en día tienen 27 graduaciones. O sea, cuando te llegas a la universidad ya has hecho tantas que lo único que estás esperando es la fiesta, ¿no? Entonces, qué divertido. Bueno, bien, pero la comunidad no está reconociendo este paso tan importante para ti. Lo que estás reconociendo igual de aprendiz a ser conocedor de algo. Lo que quieres es la fiesta o lo que quieres es el divertirse, que esto es genial, pero este ritual cumplía antes otra función, ¿no? O los cumpleaños, ¿no? Pues hoy en día hay 27.000 cumpleaños para el niño. Entonces, ¿con quién me vinculo, no? Porque detrás de esto también hay una fórmula matemática, está estudiado, y es interesante, ¿no? Y entonces nos cuentan que solamente podemos vincularnos y mantener establemente 150 relaciones significativas. 150, qué barbaridad. Yo estaba pensando los dedos de la mano, oye. Bueno, yo con 5 tengo suficiente. Lo que pasa es que está muy estudiado y esto es genial, porque al final es como el primer círculo, son como unas 4 o 5 personas, estas íntimas, no estas que son más privadas, luego hay 10 o 15, que también hay un contacto íntimo y privado, pero no tanto. Luego están, y el círculo se va agrandando, los amigos de mis amigos, la gente del barrio, la gente de mi trabajo, con gente que tú sí compartes, ¿vale? Y que está presente en tu día a día, aunque no sean tan íntimos, ¿no? Cuando de manera artificial queremos que esto no suceda, ¿vale? Los vínculos se van rompiendo. Entonces te cuentan porque hoy en día, ¿no? Por ejemplo, con el tema de las redes o con el tema, todo esto no facilita esa cohesión grupal de alguna manera, ¿no? Esto está estudiado, ¿no? Esto se ve que es así, porque esto, claro,
tú vincularte a otro le tienes que dar unos cuidados, es un tit for tat, ¿no? El recibo, me intereso por ti, ¿no? Claro. Y entonces todo esto va decayendo, se va cada día debilitando y debilitando más. Claro. La verdad que te escucho y el panorama es bastante pesimista, ¿no? Digo, en cuanto a la tendencia, ¿no? Un poco estos movimientos que comentamos, ¿no? No sé cómo lo ves tú, ¿no? O sea, no sé si, obviamente, siempre buscamos adaptarnos, ¿no? Pero bueno, el ser humano tarda mucho en adaptarse a cosas que necesita de forma basal, ¿no? No sé cómo lo ves tú, ¿no? O sea, yo creo que es verdad que a nivel individual, cuando detectamos estas necesidades, pues se buscan como más espacios de comunidad, aunque cuesta mucho encontrarlos, ¿no? Y un poco cuál sería, no sé si la salida, ¿no? Pero en esta realidad que estamos viviendo, como que podemos hacer también, ¿no? Para... Claro, yo creo que lo primero que a mí me parece interesante es como una psicoeducación, ¿no? Por ejemplo, esto que estamos hablando aquí, yo creo que cuando uno sale y lo aprende, pues entiende a lo mejor que en la familia tiene que haber roles, entiende el respeto hacia los demás, entiende que la soledad subjetiva se genera en un marco en el que yo no soy reconocido por el otro, ¿no? Entonces, claro, todo esto, lo primero sería esto, ¿no? Lo segundo es que para mí es importante el tema redes sociales, ¿no? Porque hoy la vida está aquí, puesta en las redes sociales, ¿no? Entonces, yo creo que buscamos como atajos para no entrar al fondo de la cuestión, ¿no? Que en el fondo es, claro, es que como vamos tan deprisa, como las redes sociales, ¿no? Están constantemente, tienes que estar ahí si no, no existes, ¿no? Toda esta historia, yo siempre pienso, bueno, o no, ¿no? Porque yo creo que las redes sociales, sobre todo, es un espejo, ¿no? Ellas no han creado la individualidad, ¿no? En todo caso la han magnificado, ¿no? O la han incrementado, esto sí, ¿no? Pero el fondo de todo es como social, ¿no? Entonces, bueno, probablemente a lo mejor encontramos en lugares como por ejemplo en las redes sociales algo que ya no estamos encontrando en lo cotidiano, ¿no? Que esto también se ve mucho en los niños, yo lo veo mucho en mi hijo. Si a mi hijo tú le dices, vamos al básquet a ver un partido de Estudiantes o están los amigos abajo, no existe la tecnología, ¿no? Entonces tú le facilitas una cosa que es atractiva, que de repente no tiene, ¿no? Entonces, esto, por ejemplo, es importante también saberlo, ¿no? Que de alguna manera, pues, bueno, nosotros no necesitamos estar conectados, lo que necesitamos es estar implicados, ¿no? Y entonces, que las relaciones sociales ahí son frágiles, están a un solo clic, son muy editables también. ¿En qué sentido? En el que yo puedo contestar cuando quiera, a quien quiera, bloquear a quien me dé la gana, guardar silencio, prepararme la contestación, ¿no? ¿Esto qué nos va privando? Bueno, pues yo creo que esto de alguna manera nos va impidiendo esa exposición, ¿no? Y de alguna manera nos va protegiendo de eso, ¿no? Pero también nos va quitando algo que es muy humano, que es el encuentro real con el otro, de alguna manera, que es el encuentro con lo inesperado, ¿no? Que es también el permitirnos entender que las relaciones no son perfectas, ¿no? Y entonces, yo creo que cuando vamos entendiendo, no sé, el mecanismo de las cosas, podemos ir decidiendo, ¿no? Bueno, yo sé lo que es un rol, lo que es un tal, yo sé lo que conllevan las redes sociales, ¿no? Yo sé que más que protegernos, que aislarnos, yo creo que no nos aíslan, yo creo que las redes sociales nos protegen tanto que no nos dejan ser tocados por el otro, ¿no? Entonces, cuando vamos entendiendo todo esto, creo que a lo mejor es más fácil entender qué podemos hacer nosotros para que no se siga generando esta soledad, ¿no? Wow, pero es como mucho cambio en eso, en generar comunidad, y porque yo creo que además echamos todos los balones fuera, ¿no? Lo que ahora escuchamos es soledad igual a, bueno, es que son las tecnologías, es que es la IA, es que son las redes sociales, y lo que tú estás hablando es de un trasfondo mucho, mucho mayor, o sea, como que el pozo hay que trabajarlo desde otra perspectiva que no solo hay, pues dejo el móvil o me quito las tecnologías, no. Claro, y luego yo creo que es muy importante ser conocedor de la palabra soledad, ¿no? El otro día yo igual en las redes salta una persona que es muy seguida en las redes, bueno, que alardea, y digo alardea porque puede hacer daño a la persona que se siente sola, ¿no? De lo bonito que es vivir sola, no tener que dar explicaciones a nadie, que hace lo que le da la gana cuando le da la gana, que la soledad es maravillosa, que por qué nos quejamos de esto, ¿no? Pero cuando tú vas viendo sus publicaciones, pues se va al cine con 3 amigas, se va de viaje con 4 amigos, siempre está con personas, ¿no?
Y yo creo que este es el ejemplo para mí gráfico, ¿no? Que uno puede celebrar la soledad, que incluso hay que buscarla, esa soledad esa es maravillosa, ¿no? Pero que no se sostiene sin vínculos, ¿no? Entonces siempre tenemos que tener un punto de referencia y un lugar al que volver, ¿no? Esto es lo que hay que cuidar, ¿no? Yo creo que el panorama es complicado, pero si sabemos esto, bueno, pues quién es mi círculo, a quién tengo que cuidar, ¿no? ¿Qué puedo hacer, ¿no? Cuando vea a esta gente que sufre, qué significa soledad, ¿no? Esta que se desea, esta que no se dice. Bueno, no sé, ahí yo creo que siempre hay mucho que se puede hacer. Yo soy positiva en ello. Dentro de que, bueno, hay un marco social complicado. Ya. Sí, pero es bonito, ¿no? Lo que dices, ¿no? Que la soledad solo se puede, esta soledad positiva, digamos, o buscada que hemos comentado antes, que te invita a la reflexión, al espacio contigo misma, a la conexión con la tierra, o sea, ¿no? Como toda esta parte bonita que solo se sostiene, como tú dices, si hay vínculos que obviamente al final te completen, ¿no? Como en lo demás. Claro, yo creo que también es interesante ver cuántos escenarios hay, ¿no? Porque está este tipo de soledad en la que yo me lo encuentro mucho, la gente dice que está bien, pero en el fondo se siente sola, precisamente por el miedo al juicio o por esta privatización del dolor. Está la gente que realmente se aísla, ¿no? Bueno, pues tendría que pensar, ¿no? Hay qué puede hacer, ¿no? Hay un tipo de soledad que no se ve, pero esto también es soledad, que son estas personas que no saben estar solas, que están constantemente con planes, con amigos, que si llega un fin de semana que llueve y se tienen que quedar en casa, se les echa el día encima, ¿no? Que tú ves que necesitan como constantemente esa estimulación, ¿no? Bueno, pues esto es una soledad del yo, lo que Yalom llamaba soledad del yo, una soledad interna, ¿no? De alguna manera, ¿qué está pasando ahí? Bueno, pues que, claro, tú te quedas solo con todo este contenido interno que tienes y a veces te quedas al lado de un desconocido, ¿no? Entonces, huimos de todo esto, ¿no? Entonces, eso es otro tipo de soledad también, ¿no? Entonces, bueno, vamos a entender que yo creo que los extremos siempre es lo difícil, en donde no deberíamos estar, ¿no? Que quizás en el punto medio está la virtud, como dicen, ¿no? Que podemos estar solos muy bien sin olvidarnos del entorno social, ¿no? Claro. Y también pienso que para disfrutar de la soledad pues tenemos que construir un mundo interno habitable y también anclarnos un poco a los lazos de lo humano, ¿no? Entonces, bueno, vamos entendiendo todo esto y cada uno pues de alguna manera va haciendo lo que puede para con él o para con el otro, ¿no? El tema justo que acabas de comentar es que te iba a preguntar por ello porque te iba a decir qué pasa con el otro extremo, ¿no? Estas personas que la soledad no la desean para absolutamente nada y no pueden estar ni 2 segundos con su propia conciencia, porque me parece también muy interesante que también está dando unos problemas eso. Claro, y eso además es que no se ve como soledad, ¿no? Claro. Y es muy interesante decir, bueno, ahí hay que rascar un poquito, ¿no? ¿Con quién no te quieres quedar solo o sola, ¿no? ¿Y por qué, no? Pero eso es una soledad también, está clara y no se ve, porque solo vinculamos soledad con o el que está solo o el que se siente solo, ¿no? Claro. Pero bueno, de alguna manera uno tiene que aprender a estar con uno mismo, ¿no? ¿Cómo podemos paliar? Porque esta pregunta te la dejé ahí escrita, que me la había hecho una persona, no sé, cuando tú tienes un motivo de soledad como un poco claro de una persona mayor en una residencia, que lo que echa de menos es pues eso, que sus hijos vayan a verle, que se siente sola, ¿lo podemos paliar con la soledad de un desconocido? Pues por ejemplo, si viene un voluntario y me viene a ver, que cuando alguien me echó esta pregunta así, digo, oh, qué chulo, es verdad, o sea, ¿hay una manera de paliarlo o no? Cuando tú tienes claro es que necesito a mis hijos o lo que sea, no hay nada que pueda solucionarte esto, aunque... Claro, esto es muy interesante. Yo creo que, a ver cómo contesto esto, que esto a mí se me había olvidado. Yo creo que es más interesante cambiar las palabras. O sea, no es tanto sustituir, porque nadie es sustituible, menos un hijo o lo familiar, ¿no? Algo filial, pero nadie somos sustituibles. Pero quizás podemos añadir palabras como añadir apoyos o ampliar el círculo de la persona, ¿vale? Y aquí sí que tenemos un campo de acción, ¿no? Porque al final, claro, el parentesco no es solo de sangre, ¿no? También se hace con cuidados, con conversación, con acompañamiento, ¿no? Entonces, bueno, sí, desde ahí sí que la persona puede mejorar mucho, ¿no? Y tenemos que entender un poco, ¿no? Que al final, bueno, la soledad es multifactorial, ¿no? Están estas redes íntimas que nos pueden faltar en un momento dado, como los hijos o la familia, y están estas redes comunitarias. Bueno, podemos fortalecer una si nos falta la otra y claro que la persona mejora mucho, ¿no? Entonces,
yo creo que al final esa protección contra la soledad, bueno, necesita dos cosas y esto siempre es muy importante en la soledad. Uno, necesita algo previsible y continuo, o sea, mismo día, misma hora, misma persona. En general, en la soledad, ¿no? No nos vale cuando alguien nos manda un WhatsApp de vez en cuando, ¿no? Entonces, cuando tú a una persona mayor le das esa previsibilidad que no tiene en su día a día, porque las personas que están solas te dicen que sienten vacío y que sienten el día como muy imprevisible, ¿no? Cuando tú le das esa continuidad, esa regularidad que es necesaria y también le das bidireccionalidad, en el sentido de tú también me importas, o sea, no vengo aquí a hacerte un favor. Lo que tú me entregas también es bueno, ¿no? Podemos conversar y yo aprendo de ti, ¿no? La percepción de soledad baja mucho, ¿no? Y luego, por otro lado, creo que la palabra extraño no tiene por qué ser, no tiene por qué ser fija, ¿no? No tiene por qué tener una connotación física, porque fija, ¿no? Porque de alguna manera todos hemos sido en un primer momento extraños de alguien, ¿no? Entonces, yo creo que sí, que se pueden fomentar esos vínculos de otra manera, atendiendo a la persona, dándole un lugar en el mundo, haciéndola sentir importante, ¿no? Que ella cuenta, ¿no? Y sí, claro que funciona. Qué bueno. No sé si te he contestado. Sí, perfecto. Y a la persona que preguntó seguro que también cuando lo vea, yo creo que ya queda claro. Y a nivel personal, porque claro, hemos hablado de mogollón de tipos de soledad y que se presenta como un vacío, pero pues para gente que pueda verlo e identificarlo, ¿cómo puedo yo darme cuenta de, oye, igual esto que me está pasando es que me siento solo? Yo creo que a veces lo sabemos, pero nos da incluso vergüenza verbalizarlo. Y por otro lado nos da miedo, porque ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos, no? ¿Cómo empezamos a caminar? Yo cuando hablo con la gente que está sola dice, es que yo ya lo sabía, pero ¿y ahora qué hago, no? Y yo creo que lo importante es esto, ¿no? Ahora qué hacemos con ello, ¿no? Tanto si una persona está sola como si queremos ayudar al que está solo, ¿no? Yo creo que esto es súper importante y a veces no sabemos. Pasa como en muchas cosas de la vida, como no nos enseñan a transitar un duelo, o a acompañar en un duelo, o a dejar a una persona, ¿no? No nos enseñan. Entonces nosotros nos manejamos como podemos. Con la soledad creo que pasa igual. Ni sabemos acompañar y la persona que tiene soledad no sabe qué empezar a hacer, ¿no? Y yo creo que ahí, bueno, también sería maravilloso una psicoeducación también por algún lado, ¿no? Entonces, a ver, de la soledad no se sale de la noche a la mañana, no hay una fórmula mágica, pero la persona que está sola sí que tiene un margen de acción bastante bueno, ¿no? Por ejemplo, no sé, generar hábitos con sentido, ¿no? Esto yo se lo hablo mucho a la gente, ¿no? Hay un estudio que a mí me gusta mucho que es si te sientes solo, busca un ritual. Qué bueno. Volvemos otra vez a los rituales, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues por esto mismo. Cuando la persona está sola, ¿qué te dice? Me siento vacía, me siento inestable con el día, ¿no? ¿Y qué nos generan estos rituales? Bueno, pues nos generan una sensación de control y de continuidad. Por lo tanto, prepararte un café, escribir unas líneas, salir a pasear a la misma hora. Y esto de la misma hora es importante porque por lo que hemos dicho, ¿no? Porque nos ofrece una continuidad, nos ofrece un espacio que parece que nosotros podemos controlar y reduce esa sensación de desorden y de vacío, ¿no? Esto ya te está ayudando un poco a paliar la soledad en el sentido de que esto implica arreglarte, implica tomar la decisión de salir, estar a la luz del día, ¿no? Entonces ese sería un primer paso. Pasitos pequeños, vamos con pasitos pequeños. Otro paso pequeño es que las microconexiones también cuentan. Entonces cuando uno está solo siempre piensa, bueno, bien, es que no tengo a gente alrededor, entonces no tengo nada que hacer. Bueno, no todo tiene que ser lazos profundos y a veces tampoco están, ¿no? Entonces, esto que hablábamos de bájate, saluda al del bar, tómate un café, ves a comprar a la tienda de barrio, todo esto nos va a ayudar mucho también a paliar la soledad. De hecho, se ve que después de hacer un ritual o después de tomar estas decisiones pequeñas, la sensación, porque es una sensación percibida, baja también, ¿no? Otra cosa muy buena sería, bueno, tener una agenda de pequeños planes sociales, ¿no? Hay muchos. Me apunto a un grupo de caminatas, me apunto a un grupo de lectura, me voy a un taller en un centro cultural que los hay maravillosos y encima, además, a lo mejor son todos los lunes, ¿no? Ya me genero una obligación. Esto también es importante.
Cuidar de ti y cuidar del entorno es súper importante porque cuando una persona está sola empieza a descuidarse y también cuidar del entorno. No te compres una planta, cómprala y cuídala, ¿no? Porque si no, pierde todo el sentido, ¿no? Ayudar a otros, aunque sean pequeñas ayudas, a veces dice, pues estoy yo como para ayudar. Bueno, pero eso genera un compromiso compartido, ¿no? Y también es muy bueno. Y hay algo que para mí es muy importante, no es cuánto tiempo estás sola, sino en qué utilizas ese tiempo, en qué gastas ese tiempo, ¿no? Porque al final, lo primero es que a veces hacemos cosas que nos llevan más a la soledad, y lo segundo es que, bueno, pues a veces lo que hacemos es ver 27 telediarios con las 27 noticias negativas todo el día, comprar aquel periódico que confirma un poco lo que queremos ir a buscar o nuestra ideología, no abrimos esa mente a leer más cosas, ¿no? Entonces, ¿qué hábitos saludables tenemos? Esto es muy importante. ¿Qué hacemos con ese tiempo? Hobbies, paseamos, ya se ve que la luz del día, ya hay muchos estudios, es maravillosa. Habitamos los parques, ¿no? Leemos en el parque, ¿no? Yo tengo una señora que me dice, he leído un montón en mi casa, pero a mí esta soledad no se me va. Claro, tienes que salir. Vamos a salir, vamos a relacionarnos, ¿no? Vamos a permitirnos ese espacio de que el otro nos vea, tómate un café, ¿no? Y tómate un café leyendo un libro, lee con la luz del parque, ¿no? Todo esto nos va ayudando, ¿no? Y luego hay muchos espacios, hay bibliotecas, hay espacios públicos. Yo ayer fui con una amiga al cine, y con la amiga de mi amiga, y entonces pues, salía anunciado, porque había mucha gente mayor, que los martes es el día del espectador para mayores de 65 años y el cine cuesta 2 euros. A mí esto me parece maravilloso, claro. No hay excusa, ¿no? El problema es que cuando salimos nos da vergüenza porque pensamos, si me ven solos, como esto es un estigma social, ¿qué van a pensar de mí, no? Y yo que soy una persona que me encanta también estar sola, y a veces voy al cine sola cuando tengo ese espacio a las 4 de la tarde, me meto en algún cine, pues voy siempre al mismo cine en mi barrio y me suelo encontrar a veces a las mismas personas. ¿Por qué? Pues o porque es el día del espectador o porque van los miércoles y no pasa nada, ¿no? Entonces, bueno, sí, yo creo que ahí la persona tiene mucho que hacer en vez de... Y hay que salir a buscar esto, no hay que esperar que surja, ¿no? Tiene mucho espacio para actuar, ¿no? Y luego un poco, bueno, hay que pasar de este estigma social, ¿no? A mí el otro día me pasó una cosa que fue graciosísima, me pilló así como de imprevisto y yo como soy despistada dije, y me dio pereza como actuar, ¿no? Pero yo estaba ahí comiendo en un sitio que tenía un ratito y pensé, maravilloso, mi momento para comer yo aquí, leyendo, y entonces, bueno, hay una mesa de 6, 7 chicas, un chico que no paraba de hablar, total, que las chicas acaban de comer y se van a dar un paseo y él dice, me he dado cuenta que hablo mucho, pero él en su extroversión no podía estar quieto y viene a mi mesa y me dice, perdona, ¿te puedo hacer una foto? Y yo, no, pero por detrás, no, si a ti no se va a ver, no se te va a ver, no, es que me interesa, no, por detrás, porque es que yo estoy pensando que esto de estar solo es una mierda, que lo tienes que estar pasando fatal. Y yo pensé, o sea, no me puedo creer, que yo le voy a decir a mis compañeros fisios, porque era fisio, y voy a poner esta foto, que la gente no puede comer sola. Entonces vamos emitiendo juicios y juicios y juicios. Y yo pensé, bueno, yo no voy a discutir con él. Mira, no me vas a hacer una foto y yo quiero leer, ¿no? Pero por otro lado pensé, si yo realmente me hubiera sentido sola de verdad, esto me hubiera hundido. Claro, como... Esto me hubiera hundido. O sea, tenemos que aprender, ¿no? Cómo nos acercamos al otro, ¿no? Y tenemos que pensar que la gente puede estar sola y es maravilloso también, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ahí la gente sí tendría un poco su margen de acción. Pues me encantan todos esos tips y ya para cerrar ahora un poco con el otro, ¿no? ¿Cómo podemos, una vez que nos damos cuenta que lo primero es la mirada, decir, oye, estoy mirando y estoy notando que esta persona en mi entorno se siente sola, qué pequeños gestos, porque mucha gente es como, es que no me quiero gastar, es que no me puedo pasar todo el día con él o ella, es que tal, pero ¿por dónde podemos empezar a tender así esa mano de, venga, te estoy mirando? Claro, aquí lo primero que es más importante, como hemos dicho antes, es la regularidad. Esto es súper importante. Mandar un WhatsApp, no cada 3 semanas, mejor que un WhatsApp, una llamada, mejor que una llamada, un café, ¿no? O sea, en la medida en la que podamos, ¿no?, facilitar ese espacio al otro y decirle, bueno, cada semana podemos quedar, nos podemos ver, ¿no? Esta regularidad es importantísima y es lo que a veces se nos olvida, ¿no? Darle un lugar importante también
es muy importante para el otro. No decir, bueno, yo quedo contigo porque estás solo, sino vamos a quedar porque a mí también me apetece verte, ¿no? Ya. Y entonces vamos a compartir este espacio, ¿no? Esto también es interesante. Abordar el tema de la soledad es muy interesante. Hablar con el otro de esto y quitar ese tabú, ¿no?, que tienen encima la gente que está sola, que además en un momento dado a todos nos puede pasar. Yo alguna vez me he sentido sola en algún momento de mi vida por cosas que han pasado, ¿no? Entonces, bueno, nos olvidamos de todo esto, ¿no? Por favor, no frases típicas que conmigo pueden, en plan, sal más, es que como te has ocupado de tu familia, pues ahora te has quedado solo. Bueno, para eso estamos los profesionales, ¿no?, de la salud, para apoyar el proceso y mirar qué ha pasado, ¿no? Pero ahí no tiene que haber juicio, ¿no? Y luego hay algo que está visto que funciona mucho, que es esa conexión intergeneracional. Sí se puede, ¿vale? Adultos con pequeños, con niños, con mayores, ¿no? Esto es, a mí me parece maravilloso y funciona muy bien. Pero vamos, yo soy una fiel defensora, tanto si estás solo como si quieres acompañar a que estés solo, de la cultura de barrio. A mí esto me parece fantástico, me encanta. Además, yo soy muy de barrio, yo he vivido siempre en Retiro. Ahora que no vivo, vuelvo a Retiro cada 2x3 porque todavía tengo esa sensación de pertenencia, ¿no? Y la cultura de barrio tiene sus particularidades también. Lo primero es que generamos capital social. Los bares, los centros donde nos encontramos, los parques, las plazas, ¿no? Esto es importante. El comercio local, ¿no? Vamos a utilizarlo más en el sentido de, bueno, a mí me encanta cuando yo voy a la carnicería, ya saben cómo quiero el corte de la carne o lo que le gusta a mi hijo, entonces me dicen, te lo preparo para el miércoles, pásate y ya lo tienes todo preparado. Te ayuda, la vida de barrio te ayuda, te facilita, ¿no? Entonces, bueno, más comercio local, menos grandes almacenes, ¿no?, de vez en cuando. Y luego hay algo muy importante en la cultura de barrio, que es que las relaciones son horizontales, ¿no? Que, bueno, no hay unas jerarquías tan rígidas como puede haber en un trabajo o en la familia, por eso la gente sale de alguna manera, bueno, pues desde otro lugar, ¿no? Y el nombre importa mucho. Yo siempre que puedo llamo a la gente por su nombre, eso ya genera un vínculo de por sí, pero no es lo mismo entrar a la farmacia y decir, hola Eva, dame naproxeno, a decir, buenos días, quiero naproxeno. Y entonces Eva te pregunta y tú le dices, sí, estoy otra vez con dolor de cabeza o lo que toque, ¿no? Entonces, esta cultura de barrio a mí me parece importantísima. Es un lugar de encuentro social maravilloso. Nos empiezan a engañar con esto. Yo el otro día pasaba por un local y dije, no voy a entrar, aunque sea bonito, y está en mi barrio, un local precioso, un local exquisito, con unas mesas exquisitamente preparadas para que te pongas tu ordenador. Nada más entrar te pone, hay wifi, hay un buen wifi. Bueno, en fin, vamos a trabajar, ¿no? Entonces, no, vamos a utilizar los espacios para lo que se utilizaban antes, porque antes sacabas esos 5 minutillos, ¿no?, y te bajabas abajo, ¿no? Entonces yo creo que la cultura de barrio para mí es algo necesario y que previene mucho la soledad. Te da orden, te da pertenencia, te da seguridad, ¿no? Sabes en qué momento ir, a dónde ir, ¿no? Y entonces yo cuando fue el apagón, me pilló en mi barrio, yo no tuve ningún problema. O sea, mi vecina de toda la vida me vio, ¿quieres subir a casa a comer? No, me encuentro con una amiga, te quedas en casa aunque sea hasta las 12 de la noche. El del bar de abajo, tómate el café de siempre aunque no tengas suelto. Esto era maravilloso. Tú dices, es que, claro, no estás sola, ¿no? Entonces, bueno, yo tiraría un poco por ahí. Oh, qué bonito, qué necesario. O sea, te agradezco un montón que hayas venido hoy aquí y que des este mensaje, porque creo que necesitamos reescucharlo, por lo menos. No sé si tú tienes alguna cosilla que añadir. Sí, pero... no, la verdad que no, que sí, que es que se te queda como con buen sabor de boca, ¿no? Todo esto que nos estás contando y no, yo simplemente estaba pensando en dónde vivo yo y demás, digo, ¿y cuál será mi cultura? ¿Dónde está la cultura de mi barrio? Pero bueno, que es interesante también lo que hemos dicho, poderse uno plantear y poder buscar, como tú dices, esos espacios y sobre todo poner atención en esas necesidades de cada uno, ¿no? Eso, pues oye, yo necesito tanto, pues tendré que intentar buscar eso, ¿no? El que hemos dicho antes de que hago ahora con esto, me parece clave, ¿no? Y Claro, bueno, ahí claro. atarlo todo un poquito. Bueno, los niños, por ejemplo, el otro día yo ahora vivo en un barrio que es muy bonito, pero es bastante informal, ¿no? Pero yo me di cuenta que los niños de manera natural, si los guiamos en esto, mi hijo entramos con el coche y decía, ya veo el barrio y ya me siento tranquilo. Y yo le decía,
si a ti te pasa algo, me dirías, hombre, al chino, claro, porque está enfrente de casa, va mucho, se compran sus chuches, ¿no? Sí. Bueno, vamos a apoyar estos espacios, ¿no? Y vamos a saludarnos en el ascensor, en las escaleras, no sé, yo vivo en una urbanización y ahí a veces pasa si la gente no te saluda o está el maravilloso que sí, ¿no? Entonces todos estos detalles los podemos poner en práctica a partir de ahora, ¿no? Vamos a saber cómo se llama el de enfrente, ¿no? Sí. Y yo soy mucho de ir siempre a muchos sitios, porque a mí me gusta mucho socializar, pero dentro de esos muchos sitios a los mismos, ¿no? En el que ya me conocen, ya saben que tomo la leche sin lactosa o que me siento al fondo para leer, ¿no? Y bueno, pues fomentar todo esto está muy bien. Esa repetición que decías. Eso es. Fenomenal. Pues yo me quedo con eso, voy a ir esta tarde saludando a todo el mundo que me encuentre. Y te voy a lanzar la pregunta de cierre que hacemos a todos los invitados en Si Conversa, que es, bueno, lo primero que se te venga a la mente, me vale un lugar, me vale una canción, un olor, una persona que tú relaciones con salud mental o base segura. ¡Wow! Mi habitación. Sí, yo creo que siempre lo ha sido. Ha sido un lugar en el que cuando me he sentido mal he ido y me he sentido recogida, cuando me he sentido mal he ido a soñar. Es un espacio que cuido, mi habitación, sí. Qué bonito. Las habitaciones son maravillosas. Son maravillosas. Pues muchísimas gracias y te esperamos aquí de nuevo. No, jolín, gracias a vosotras por generar estos espacios. Esto es de una gran generosidad, aquí se comparte juntos, se reflexiona juntos, se aprende juntos y yo qué sé, todo lo que sea juntos es bien. Muchas gracias. Gracias.